Hola y bienvenidos al canal. Hoy vamos a intentar responder una de esas preguntas muy comunes, que es ¿qué es mejor comprar o alquilar? Ya sabemos que depende de muchas variables, depende de la revalorización del inmueble, depende de dónde vivamos, depende también de incluso del ciclo en el que estemos. Recuerda que si no quieres perderte nada de nuestro contenido, puedes unirte a nuestra comunidad en Telegram y suscribirte a nuestro Substack. Te dejo los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Encontrarás tesis de inversión, conceptos clave y mucho más. Y por eso os he preparado este Excel, que luego entraremos en detalle, de cómo o qué estamos asumiendo cuando estamos comprando versus cuando estamos alquilando. Pero para explicar eso, primero tenemos que entender un poco los ciclos que hemos vivido hasta el día de hoy en el sector inmobiliario, sobre todo centrándome en España. Como podéis ver, podemos ver tres ciclos claros. Vemos que es el boom del 85 al 92, del 98 al 2007 y la más reciente, la caída de 2007 hasta 2013 aproximadamente, 2015, donde tocó ese suelo y a partir de aquí pues hemos visto una subida increíble a partir de 2020, sobre todo más pronunciada que los últimos años. Pero claro, podemos decir, vale David, pero esto no ha sucedido en todas partes igual y estoy de acuerdo completamente. Como podéis ver, este sería el precio medio, tened en cuenta que es el precio medio en España, o sea, hay zonas donde ha sido más, hay zonas donde ha sido menos, pero como vemos, nos vamos a 2006 y estamos a 2024. Vemos como en 8 años aproximadamente se ha movido en precios de 1.700 euros el metro cuadrado y actualmente lo tenemos en 2.244. Os he calculado este dato de aquí porque es súper importante. Esto significa que ha compuesto una tasa de 3,53% anual, es decir, desde esta zona hasta aquí vemos que en un periodo de 8 años, si ponemos 1.700 a 2.244, el cálculo pues, nos da ese 3,53. Significa que si compramos una casa, a medida que pasa el tiempo, cada año se va haciendo un 3,53% más caro. Es algo quizá un poco por encima, ese dato, ese cálculo un poco por encima de lo normal, normalmente suele ser entre un 2 y un 3% en periodos más extensos. Pero como veis, en 2023 pues vemos una subida muy pronunciada versus los otros años. Luego nos vamos a Barcelona, he puesto una zona relativamente cara céntrica, digamos, en l'Eixample. Como podemos ver, en la zona de 2011 a 2015, o sea, hace 10, 9 años, el precio estaba en 3.500 euros en metro cuadrado. ¿Qué pasa? Actualmente lo tenemos en 2024 en 5.669, más de lo mismo. Este dato lo calculamos y vemos que a 9 años, si calculamos el KGR, es decir, la tasa a la que ha compuesto esa revalorización, vemos que ha compuesto un total de 5,50. Esto es súper importante porque va a marcar realmente a partir de qué años le más a cuenta comprar o alquilar. Por lo tanto, estos números los estoy mostrando porque luego ahora en el cálculo tendrá mucha relevancia, simplemente variando 1 o 2% puede cambiarte un periodo de años. Y luego vamos a un caso más extremo, que es Ibiza, seguramente que muchos lo conocéis. Vemos como en periodos de 2011 a 2016 aproximadamente, esos 10 años, hace 10 años más o menos, en 2014 ya estaría por aquí, vimos como el precio por metro cuadrado era de 2.500 euros. Claro, en este caso vemos que ha pasado de 2.500 a 6.600 y la tasa a la que ha compuesto es del 10% a día de hoy. Sobre todo si os fijáis aquí en la pandemia, vemos como hay un incremento muy pronunciado también, muy notable. Claro, en este caso lo que va a decir es que independientemente siempre va a salir a cuenta comprar. Cuando digo siempre es en este escenario. Claro, si tu inmueble que has comprado te está componiendo casi a doble dígito al 10%, pues obviamente no tiene ningún sentido que te vayas de alquiler porque al cabo de 2 o 3 años eres capaz de venderlo, pues eso, un 10% más caro cada año que pasa. Pero claro, la pregunta es, ¿esto es sostenible a largo plazo? ¿Realmente estos precios van a seguir aumentando de la misma manera que lo han hecho durante el pasado? O, como podéis ver, hay algunas estimaciones, estaremos aquí ahora 2024, 2025, donde parece ser que estos años es como que estiman que va a tocar ese suelo que a partir de 2030 aproximadamente es cuando veremos rompiendo ese máximo que tocó a partir de 2022-2021. Como digo, estas son estimaciones, no te puedes basar en esto, pero simplemente para que tengas una idea de cómo ha evolucionado el mercado. Sobre todo, más que esta parte, me quiero centrar en esta parte, que es donde obtenemos los datos para hacer nuestros cálculos. Entonces, claramente vemos que no en todas las zonas de España van a ser iguales, vemos que las tasas están entre el 10, el 5,5, el 10 y el 3,53. Por lo tanto, os he preparado aquí este Excel y antes de pasar a los cálculos quiero explicar detenidamente en qué me baso para entenderlo bien, porque obviamente en este vídeo vamos a hablar de cosas que a lo mejor pueden ser que se cojan como verdades absolutas y no es así. Estamos asumiendo muchas variables, muchos factores,
unas estimaciones que puede ser que cambien por completo en el futuro debido a regulaciones, debido a, pues, a métodos de construcción y demás, y por lo tanto no tenga sentido este vídeo dentro de 5 años. Pero a día de hoy, con los datos que tenemos y haciendo unas variables más o menos estandarizadas, podemos obtener unos datos que con cierto margen de error podemos decir, vale, nos sale más a cuenta alquilar o comprar dependiendo de estos cálculos y sobre todo desde mi perspectiva y mi intención que tengo para vivir durante estos años en ese inmueble. Vamos a suponer un inmueble que vale 220.000 euros y este precio lo he cogido porque con 220.000 euros más o menos en España te puedes comprar algo para ti, algo decente que digas, vale, voy a comprar algo que realmente, pues yo que sé, lo típico que tiene dos o tres habitaciones, que tiene una terraza, que tiene un ascensor. Podríamos coger un precio de 150.000, sí, pero seguramente habría personas que me dirían que en sus ciudades no hay pisos por 150.000, por eso mismo, por 220 es una cantidad razonable. Luego, el alquiler de un piso así suele ser más o menos unos entre 1.000 y 1.500 euros, dependiendo de la zona. Si te vas a centro de Barcelona o a centro de Madrid, estos precios no los ves, pero en una ciudad de más o menos 80.000 habitantes, afuera de una gran capital, los precios suelen estar entre 850 y 900 euros. Es cierto que luego hay regulaciones, como por ejemplo en Cataluña, donde hay zonas tensionadas donde te limitan el alquiler, que fue una nueva norma que sacó el gobierno. De tal manera que estos 1.000 euros te saldría un 5,45% bruto anualizado sobre este precio de compra, que más o menos suele ser lo que le sacas a un rendimiento. A veces es un 6,45, un 7, dependiendo también, pero estamos hablando de bruto. Entonces, más o menos me sirve este dato de 1.000 euros y 220 para coger este ejemplo. Dicho esto, todos sabemos que cuando compramos un inmueble por 220.000, luego hay que pagar un impuesto, que en este caso vamos a suponer el 10%, que es el ITP. Suele ser entre un 6 y un 10%, dependiendo de la comunidad autónoma, te puedes beneficiar de algunas reducciones, pero vamos a poner el caso más desfavorable. Ese 10% son 22.000 euros. Luego aparte tienes los gastos de notario y registro, que son unos 1.250 euros más o menos, y estos dos gastos son irrecuperables. Es decir, tú te compras la casa por 220 y estos dos gastos los tiras a la basura directamente, porque tienes el ITP y los notarios. Sí que es cierto que cuando lo vendes te lo puedes desgravar, pero bueno, a día de hoy si no lo vendes esto es irrecuperable. Luego tienes un mantenimiento. Aquí habría personas que podrían decir, vale David, el mantenimiento puede ser en torno a un 1% o un 2% anual. Quiero ser un poco conservador con la compra, vamos a poner un 0,25 porque con este precio pues seguramente el mantenimiento pues a los 10 años te habrás gastado 10.000 euros, 5.000 euros en algún arreglo, más o menos tendría que tener ya por este precio unas ciertas condiciones claras. Luego la entrada a la hipoteca, que suele ser un 20%, que serían 44.000. Estamos hablando que si te estás comprando un piso de 220.000 euros, este capital lo tienes que tener preparado, 67.800 euros. Y este monto es súper importante porque es el que vamos a obtener ahora para calcular nuestro costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Claro, primero tenemos que entender que si compramos, este capital se nos va de nuestro banco. Es un capital que tenemos que tener, como digo, pero si nos vamos a alquiler, este capital lo mantenemos en nuestro banco. Por lo tanto, este capital lo podemos invertir. ¿En qué lo podemos invertir? Pues en bonos, lo podemos invertir en bolsa, en lo que queráis. Pero digamos que al menos, si la bolsa de manera histórica ha dado este 7-8% anual, voy a considerar un 5% siendo conservador, para poner este caso, luego lo calcularemos con un 7, y vemos que estos 67.800 euros a 20 años, vemos como nos hubiese otorgado un capital total de 112.000. Es decir, pues hemos ganado todos estos intereses componiendo al 5%. Vemos como estos 67.000 se acabarían convirtiendo en el año 20 en 179. Entonces aquí tenemos el beneficio acumulado, que sería como esta misma columna de aquí. Esto supondría, si lo dividimos entre los meses, 467 euros por mes. ¿Qué pasa? En este dato hay que tener en cuenta que tendría que coger estos flujos o este dinero y traerlo a valor presente. 112.000 euros dentro de 20 años no es lo mismo que 110.000 euros a día de hoy. Entonces, o sea, tiene más poder ahora que dentro de 20 años. Dentro de 20 años, con 100.000 euros me podré comprar menos cosas de lo que me podré comprar a día de hoy. Pero para no complicar el cálculo, vamos a dejarlo así. Vamos a empezar con esta primera columna. Es el precio de venta. Claro, yo para saber si me sale la cuenta o no, al fin y al cabo tengo que deshacerme del inmueble cuando una vez me quiero ir. Podría alquilarlo y demás, pero vamos a suponer que digamos que la gran contrapartida o digamos el argumento de que alquilar es tirar el dinero es porque cuando tú te vas de compra estás pagando algo tuyo. Significa que dentro de 20 años, 10 años o lo que sea, ese inmueble, o al menos parcialmente ese inmueble, es tuyo. Por lo tanto, lo puedes llegar a vender, liquidar la hipoteca y quedarte un beneficio. Y entonces puedes comparar esa parte de quedarte un beneficio contra lo que has gastado de alquiler. Si es superior el beneficio que has obtenido por la venta y todos los años de los costes asociados durante los años que has vivido en el inmueble es
superior al coste del alquiler, te sale más a cuenta quedarte en la parte de la compra, es decir, comprar. Que el inmueble se revaloriza a un 2%. Luego podemos poner un 3% si queréis, para coger esa media de datos. ¿Os acordáis que hemos calculado un 10,5, un 3 y pico por ciento, un 5 y pico por ciento? Pues esto sería como un poco menos al 3%, porque como digo, en ese ciclo de expansión o digamos de incremento de rentabilidades tremendas en los inmuebles, pues no vamos a componer al 10%, al menos no creo que compongan los próximos 10 años al 10%. Por lo tanto, vamos a coger un dato más o menos realista y que suele ser la media, 3%. Dicho esto, significa que el primer año podríamos ser capaces de vender el piso, una cosa que hemos comprado a 220 sería 226. El segundo año a 233. A 3 años a 240. Y esto hasta 20 años, 397.000. Es cierto que en muchos de estos periodos lo mismo lo puedes vender por lo mismo a lo mejor, que no significa que algo que has comprado el primer año lo puedas vender ya inmediatamente más caro. Esto no sucede así. Pero a largo plazo, como no sabes en qué año estás o en qué momento del ciclo estás, deberías poder vender un poco más caro. Es cierto que quizá podríamos poner aquí algo menos, podríamos poner el mismo precio los primeros 2 años, porque a lo mejor no vemos ese incremento notable en la rentabilidad o en la revalorización, mejor dicho, del inmueble, pero para hacerlo de manera más simple lo he hecho así. Luego el precio de compra. ¿Qué es el precio de compra? Serían 243.250, que si nos vamos aquí a resumen, sería básicamente el coste que tiene la compra más el ITP, es decir, los impuestos y el notario. No he considerado el mantenimiento anual y la entrada de la hipoteca en este caso. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo a mí lo que me cuesta el piso es esto más los intereses, que ahora lo veremos. Luego tenemos los intereses, ¿cómo los calculamos? Vale, muy fácil. Vamos a hipoteca. He considerado una hipoteca del 3%. Lo que hacemos es, bueno, tenemos una cuota mensual de 976. Lo que hacemos es desglosar los meses a 20 años, ¿de acuerdo? Tenemos una entrada de 44.000, por lo tanto lo que financiamos es 176.000. Por lo tanto, pagamos unos intereses totales de 58.262. Ya sabéis que esto tiene el sistema francés. Inicialmente pagas mucho más intereses y se van disminuyendo hasta que llegues al final, y lo que estás haciendo al final es amortizar más principal que intereses. Por lo tanto, os he puesto aquí esta calculadora para que más o menos os deis cuenta que sale más o menos lo mismo. Puede variar en algo mínimo. Vemos que el coste total de financiar ese dinero, es decir, ese inmueble que nos ha costado 220.000 dando una entrada de 44 con los intereses, nos cuesta un total de 278.000 euros. Con la calculadora vemos aquí que sería 278.000 euros teniendo un 3% de hipoteca. Aquí podemos hacer lo mismo, pues tener un interés más atractivo, menos atractivo, pero para hacer algo estándar vamos a considerar eso. Por lo tanto, tú cada año vas a pagar estos intereses, ¿de acuerdo? Vas a pagar un total de 58.000 y cada año pues, vas a pagar de más a menos intereses. También es lo que se menciona siempre. Los primeros años interesa, si no tienes no tienes una penalización por adelantar hipoteca, pues entonces te interesa amortizar más intereses cuanto antes, porque así digamos que vas a pagar menos a futuro, vas a reducir estos 58.000 porque te están prestando el dinero, te están prestando menos dinero a ese tiempo. Luego tenemos los gastos anuales, que estos gastos anuales los tengo calculados aquí. Vamos a suponer que tiene un IBI de 600 euros anuales, podríamos poner algo más, pero también más de lo mismo, vamos a estandarizarlo. Un mantenimiento de 550, como digo, que sale de este 0,25%, y otros de 100 euros. Entonces, anualmente te va a costar 1.250 euros mantener ese inmueble. Entonces, aquí os he calculado la cuota mensual total, que sería la hipoteca que tienes, más el coste mensual que viene de aquí, y el coste de oportunidad, que, como digo, eso tendríamos que traerlo a valor presente, pero para que os hagáis una idea, estaría en torno a estos 1.500 euros, entonces no estamos hablando de que la hipoteca son 976. Por lo tanto, alguien podría ya comparar directamente ese alquiler de 1.000 euros con estos 1.547 y decir, vale, me sale más a cuenta el alquiler. Bueno, vamos a verlo primero de manera más simple en esta tabla. Luego tenemos el coste de oportunidad, como digo, que cada año, claro, si yo cojo estos 67.000 euros y los invierto y puedo obtener un 5% de ese rendimiento, claro, es dinero que estoy dejando de ganar. Yo me he dejado ese dinero en comprar el inmueble y por lo tanto esos 3.390 euros ya no los tengo. Luego el segundo año más de lo mismo, pensad que es compuesto, cada año se va incrementando. ¿Qué pasa? Como si tú eres capaz de realmente componer a tasas altas, 7, 8, 9, 10%, ¿qué pasa? Siempre te va a salir más a cuenta alquilar, porque claro, tu dinero es más rentable que la revalorización del inmueble en sí. Aquí he puesto un 5%, luego lo veremos con el caso del 7%, pero quiero que salga este número para que veáis a partir de qué año poder. Esto es para alguien que quizá no tenga nociones de invertir y demás. Obviamente, si no tienes coste de oportunidad, si tú ese dinero lo vas a dejar en el banco,
pues comprarte vas a salir más a cuenta. Muchas personas podrían decirme, vale, David, ¿por qué no haces la diferencia entre lo que tú tienes, el coste de oportunidad, menos lo que se revaloriza el inmueble? Podríamos hacerlo así también, es decir, puedes obtener a lo mejor tu 5 o tu 7% que puedes obtener invirtiendo en bolsa, menos el 3% de inmuebles. Entonces tendrías ese 4% de coste de oportunidad. Pero ¿qué pasa? Lo que estoy haciendo aquí es asumiendo ya ese 3% de revalorización o 2% que luego lo podemos cambiar y el dinero que podemos obtener con el retorno que podemos obtener en base al capital que estamos invirtiendo. Entonces, nuestro precio total de compra, así estimativo, serían los 243 que saldrían del ITP más los gastos de notario, los intereses que estamos pagando, más los costes anuales del primer año de mantener el piso, como hemos dicho, el IBI y demás. No estoy considerando otros costes, pero más o menos van por ahí los tiros, y el coste de oportunidad que tenemos de dejar de ganar ese dinero. Entonces, si yo decidiera vender el piso el primer año y lo vendiera ese 3% más caro, pues serían 226.000 euros de precio de venta menos el precio de compra, que sería 253.000 euros, un beneficio de menos 26.000 euros. Aquí perdería dinero. Sí que podríamos aplicar alguna reducción, pero como digo, la idea se entiende, quiero hacerlo simple, pero el motivo real de este vídeo es desglosar esos costes que no se ven cuando vamos a vender un piso, porque muchas personas a lo mejor me pueden decir que han vendido la casa más cara, pero vale, ¿cuánto te has dejado durante estos años en mantener esa casa versus la persona que ha estado de alquiler? Entonces, 26.000 euros sería lo que estarías perdiendo. Luego, el alquiler acumulado, si vamos a esta tabla, si yo considero un alquiler de 1.000 euros y que cada año me lo suben un 2% con el IPC, ¿vale? Entonces, el primer año pagaría 1.000 de cuota mensual, luego 1.020, 1.040, claro. El alquiler anual sería 12.000, 12.240, claro, a 20 años me habré dejado 291.000 euros de alquiler. Es una burrada, también te digo, estamos pagando 1.000 euros de alquiler, estamos pagando 12.000 euros anuales. Llega un momento que estoy pagando 17.000 dentro de 20 años. Entonces, estos 300.000 euros sí que es verdad que se hubiesen tirado a la basura. A 20 años vista, no hay que ser un lumbreras para darse cuenta que si tienes intención de vivir 20 años en el mismo sitio, pues no tiene mucha lógica que te pilles un alquiler de 1.000 euros. Casi tiene más lógica que te compres algo, porque a 20 años las cosas, o ya no digo los inmuebles, casi todo tiende a subir. Entonces, dicho esto, claro, el alquiler acumulado son 12.000. Aquí, si comparamos el alquiler de compra con el alquiler versus la compra, pues hacemos una resta, que sería el H4, el beneficio que tenemos de aquí, menos el alquiler, pues habría una diferencia de 14.000 euros. Es decir, la decisión de irme de alquiler el primer año es acertada, porque me hubiese ahorrado 14.000 euros si hubiese comprado. ¿Por qué? Porque tiene todos esos costes asociados que tiene la compra. ¿A partir de qué año me sale la cuenta teniendo en cuenta este escenario, solamente este escenario? Entonces, aquí tenemos que el tercer año yo acabaría perdiendo 32.000 euros y diréis, vale, ¿cómo puede ser? Bueno, porque claro, pensad que mi coste de oportunidad va creciendo a medida que va pasando el tiempo. 32.000 euros, imaginad que la casa la vendo por 240 dentro de 3 años, algo que compra por 220, el mismo coste de compra, los intereses que ya he pagado, aquí en este caso pues se van acumulando los intereses, el coste del gasto anual, luego el coste de oportunidad, y por lo tanto el piso durante 3 años me ha costado 272.000 euros, que sería todos estos años anteriores, sumando los gastos anuales y el coste de oportunidad. 272. Si lo vendiera, hubiese perdido 32.000 euros. Pero ¿qué pasa? Ya aquí, en el tercer año, me hubiese gastado 36.000 euros en alquiler. Claro, me voy aquí, 3 años, ¿veis? 12.000 euros el primer año, 12.240, 12.484 y tenemos 36.000 euros, ¿vale? Entonces estos 36.000 euros ya vemos que empiezan a doler. Tanto que aquí te empiezas a plantear si al cabo del tercer año, es decir, al cuarto año, ya te sale más, te empiezas a hacer una idea de que probablemente si eres capaz de obtener este 5% y si vemos que se pueden incrementar los precios al 3% al cuarto año, ya casi te tienes que plantear que realmente comprarte puede ser más eficiente. Eso sí, teniendo en cuenta de que realmente puedes comprar algo por 220 y ser capaz de venderlo a 240 y componiéndote al 5%. Que quiero que quede claro eso, porque cambia mucho el escenario con estas variables. ¿Por qué? Porque es año tras año y eso se va multiplicando. Puedes encontrar otros datos donde os mencionan que a partir del año 8, 9 o 10 ya te sale más a cuenta irte de alquiler. Puede ser, como digo, dependiendo de estas variables. Vamos a hacer otro ejemplo para verlo un poco más claro. Imaginad que en vez de 1.000 euros pagamos 850 euros. Vamos a favorecer en este caso el alquiler para que también tener claro que pueda haber alguien que pueda ser capaz de encontrar estos 850 euros de alquiler. Vamos a suponer que en vez de ese 5%, pensad que los bonos están dando ahora un 3 y pico, 4% anual. En vez de ese 5 vamos a suponer un 7%, que es la rentabilidad histórica que ha dado la bolsa.
no tiene mucho sentido por cómo están las valoraciones al mercado, es decir, a 5 o 10 años no se espera que el mercado dé estas rentabilidades, pero vamos a suponer ese 7% que alguien pueda ser capaz de obtener ya sea invirtiendo en bolsa. Vamos a suponer también un 3% de financiación, hay gente que podría obtener algo menos o algo más, como hemos dicho, y luego, en vez de encontrar o de suponer ese 3% de revalorización, porque me puedes decir, bueno, David, los próximos años no creemos que incremente tanto la vivienda, pues vamos a suponer un 2%. Ahora vemos cómo cambia un poco el panorama. Significa que el primer año vamos a ser capaces de vender la casa a 224, algo que hemos comprado por 220, pero ¿qué pasa? Aquí el coste de oportunidad es tremendo, porque si os fijáis, si yo compongo al 7% de anual sobre 67.000 euros, al final, dentro de 20 años, tendré 262.000 euros, que son estos 194.000 euros que he obtenido. ¿Qué pasa? Dentro del año vemos que aquí la variable se invierte, digamos, el resultado, vemos un punto de inflexión en el año 7. Es decir, dentro de 7 años, si yo comprara algo por 220, podría ser capaz de venderlo por 252, algo que me ha costado 243, recordad, una vez más, ITP más notario y demás, los intereses que he ido pagando durante estos años al 3%, los costes anuales que me ha costado mantener el piso y el coste de oportunidad que he dejado de ganar por no invertir ese monto de 67.000 euros que si yo hubiese estado de alquiler sí que hubiese obtenido ese rendimiento. Entonces, si yo hago el precio de compra total, me hubiese costado 325. ¿Por qué tanto? Porque este coste también es mucho. Este coste de aquí es muchísimo porque es lo que yo he dejado de ganar componiendo, como digo. Esos 325, el beneficio que yo obtendría sería que aquí siempre casi va a ser negativo porque estoy componiendo más rápido a lo que se revaloriza el inmueble. Es decir, soy capaz de ganar más dinero con mi dinero que lo que se gana, que el dinero que soy capaz de ganar con mi propio inmueble, que sería lo lógico. Lo que pasa es que ha pasado justamente lo contrario en España. Muchas personas no tenían ni idea de invertir el dinero, pero ese dinero que han depositado en un inmueble se ha incrementado tanto que, bueno, que les sale a cuenta, no tienen coste de oportunidad porque no invertían el dinero, pero es que luego aparte la casa se les ha revalorizado a esas tasas, al 5 y pico por ciento. Tiene todo sentido de que vendan. Una persona que no tiene ni idea de invertir el dinero, pues obviamente siempre va a ser más rentable para él porque antes de que tener el dinero en el banco al 0% con la revalorización del inmueble, por supuesto. Entonces, aquí en este caso, en el año 7 hemos dicho que estamos calculando, perderíamos 72.000 euros. Por lo tanto, el alquiler me hubiese costado 75.000 euros estar de alquiler, que esto sale de aquí. Vemos que cada año se iría incrementando al 2%, 75.000 euros, ¿vale? Entonces la diferencia son 3.500 euros. A partir del año 7 lo que sucede es que mi beneficio por vender la casa sería de menos 72.000 euros. Como te digo, este es negativo por el coste de oportunidad, pero es que yo me hubiese dejado 75.000 euros, hay una diferencia de 3.500 euros. Entonces aquí te empiezan a plantear cosas. Algo realista, como hemos dicho antes, quizás, como digo, si pusiéramos esto a 1.000 euros otra vez, y el coste de oportunidad no lo ponemos tan alto, lo ponemos a este 5%, y esto lo dejamos al 2%, en vez de a esa tasa de un 3%, vemos que a partir del año 4, algo que hemos comprado a 220, lo podríamos ser capaz de vender a 238, luego con estos gastos, aquí perdíamos menos 44.000 euros, aquí nos hemos dejado 49.000, entonces la diferencia es que a partir del cuarto año tendríamos que empezar a plantear esa compra. ¿Qué pasa? Muchas veces estos años, estos incrementos no se suceden de esta manera. No puedes vender a los 2 años tan cara como hemos hecho hasta ahora. Hay gente que compró en 1 o 2 años y realmente pues, ha sido capaz de vender incluso a un 100%. Tengo un conocido que lo hizo y de hecho estamos pensando en mostrar este ejemplo porque ha sido una operación muy, muy buena y ponerla también como ejemplo puede ser bueno. Veremos si lo podemos grabar y si es de interés para vosotros esta temática sobre todo. Entonces, no creo que vaya a suceder, o no creemos que vaya a suceder eso a futuro. También hay algo importante que no se menciona y es que la flexibilidad que te da el alquiler versus la compra. Es decir, en el caso de que te vayas a vivir al extranjero o incluso a otro país que quizás estés de paso o incluso en una zona donde tú creas que también estás de paso, asumir estos riesgos, asumir que esto siempre va a subir, asumir que tu coste de oportunidad es de ese 5% y que no haya ninguna recesión, asumir esas variables puede ser muy peligroso, porque puede ser que nada de esto suceda, que tu coste de oportunidad pues realmente en vez de tener rendimientos positivos cada año sean negativos y que por lo tanto todo cambie todo el escenario. Entonces está bien decir que la flexibilidad que te puede otorgar el alquiler obviamente no es la misma que te puede otorgar la compra en sí,
porque si tienes una previsión de eso, de estar entre 3 a 5 años, vemos que los números casi te salen más a cuenta simplemente por el plus de flexibilidad del alquiler, a deshacerte rápidamente del inmueble porque pensar que os podéis ir al cabo de un mes o 2 meses de notificación, os podéis ir. En cambio, en el activo que tienes como inmueble sí que es verdad que depende de qué zona, un inmueble de 220.000 euros tendría que ser más o menos líquido. Líquido me refiero que puedas venderlo relativamente fácil, entre 1 y 2 meses también, por la demanda que hay actualmente, pero claro, estás asumiendo esas variables. Entonces, me gustaría obtener vuestra opinión al respecto. Si queréis, lo que puedo hacer es compartir este Excel en el canal de Telegram. Si queréis, obviamente puede haber algún pequeño error, o incluso alguna de las estimaciones podemos estar más o menos de acuerdo. Pero como digo, lo puedo compartir si os interesa. Si es así, dejadme en los comentarios, que estaría bien que lo compartieran en el canal de Telegram. Y si veo que hay mucho interés, pues os lo enviaré para que podáis hacer vuestras simulaciones. Y creo que no me dejo nada para explicaros. Creo que está todo. Luego os he preparado algunas gráficas, pero bueno, esto ya lo comentaríamos. Es cierto que también, más de lo mismo, todo este beneficio tendremos que traerlo a valor presente, cosa que no he considerado. Pero es cierto que también encontraréis, como digo, este tipo de información que a partir del año 8, 9 o 10, el 10º año, ya te sale más a cuenta comprar, por supuesto. También tengo que decir que a largo plazo, como digo, y también hay ese argumento de al menos tener cierta edad y tener algo tuyo, que realmente cuando tengas 50, 60 o 60 años no tener que estar pagando alquiler, que por lo tanto siempre tener un inmueble en posesión te da esa cierta seguridad que tampoco se contempla en este Excel. Hay cosas que no se pueden contemplar todo en una celda de Excel y que por lo tanto no podemos medirlas de manera adecuada, y que tienen también una importancia muy grande y relativa en lo que es lo emocional y demás, porque claramente vivir siempre de alquiler no es algo en lo que yo esté de acuerdo, a no ser que seas capaz, como digo, de este coste de oportunidad. Imagina que eres un inversor y claro, si eres capaz de componer al 10%, tenemos que ajustar alguna fórmula aquí ahora, porque no está preparado para obtener ese 10% de manera anual y demás. También cabe decir que hemos puesto que los intereses o el coste de oportunidad siempre es en línea recta. Esto no va a suceder así. Hay momentos de mercado donde serán negativos, pero que la media te saldrá eso. Así que nada, espero que este vídeo os haya gustado. Sobre todo, la mayor intención del vídeo era desglosar ese coste de oportunidad que tenéis al dar esos costes iniciales al comprar la casa. Sobre todo, pues tenéis un vídeo por aquí que os lo dejaré acerca de lo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a comprar un inmueble, ya sea pues STP, la IT, la inspección técnica de edificios, la nota simple y demás. Así que también echadle un vistazo si os ha gustado este vídeo. Nada, nos vemos pronto y espero que vaya muy bien. Un saludo.